Hola, mi nombre es Ramón Buch, soy escritor y licenciado en estudios literarios y voy a hablar de Lo Siniestro, enfocándolo un poco a algunos cuentos de Silvina Ocampo, pero también ejemplificándolo con algunos relatos de escritoras célebres y también de la contemporaneidad. De hecho, voy a hacer una crítica a una escritora que últimamente está teniendo mucho éxito, pero creo que no voy a poder evitar hacer una crítica más o menos constructiva. Antes que nada decir qué es lo siniestro, ¿no? Por ejemplo, Schelling nos decía que lo siniestro es aquello que, debiendo haber permanecido oculto, se ha revelado. Por tanto, es algo que aparece en los relatos y, por supuesto, en nuestro ámbito de la realidad y que se genera, como su palabra dice, como la misma palabra dice, como ominoso, como no siniestro, como un tanto terrorífico, pero lo tenemos que diferenciar del terror explícito. Siniestro viene de la palabra sinister, que en su origen pues hacía referencia a aquello que viene por la izquierda, ¿no? Sinister, izquierda. Y por tanto, todo lo que aparece por ese lugar, pues es siniestro. Aquí podríamos hacer una pequeña broma política que voy a obviar, pero voy a seguir avanzando en el tema de lo siniestro, obviando algunas bromas, efectivamente. Pero en cualquier caso, en la antigüedad, cuando observaban el vuelo de las aves, si venían por la izquierda, decían que traían, bueno, que eran aves de mal agüero, concretamente, y por tanto se ha quedado relacionado pues lo que viene por la izquierda con lo que trae la mala suerte. Sí que es verdad que solo tenían que cambiarse, si las aves vienen por la izquierda, tenían que girarse, entonces las aves venían por la derecha, pero bueno, no sé si se dieron cuenta de este pequeño truco o hay algo que se me escapa, pero en cualquier caso, también lo siniestro lo recogió posteriormente Freud, ¿no? Él utilizó el término de lo unheimlich, que heimlich significa familiar, por tanto, lo no familiar. Y aquí ya tenemos una primera significación, porque lo siniestro aparece en un ámbito de seguridad, de cotidianidad y por tanto en su exageración máxima de familiaridad, ¿no? Hay una calidez presunta en la cual emerge, como nos decía Schelling, aparece algo que estaba oculto y que es de índole extraña o espantosa. Lo reprimido, por tanto, puede llegar en su emergencia a desestabilizar el orden social. Ana Carrasco, por contra, nos dice que no es que lo que ha estado oculto emerge, llevándole un poco la contraria a Schelling, sino que nos dice que es lo que viéndose no vemos. Por tanto, está ahí y de alguna forma, más que hacerlo emerger, lo que pasa es que muchas veces lo oculta. Por ahí que justamente en los relatos, en la literatura, hagamos este acercamiento a lo siniestro para que nos demos cuenta también de cómo transita este elemento en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. Voy a poner algunos ejemplos de lo que podríamos adecuar como diferentes catalogaciones de lo siniestro. Una, ya tomando la palabra a Freud, pues sería lo familiar. En situaciones familiares donde presuntamente pues tendríamos que tener una máxima seguridad desde el núcleo creado por la naturaleza, la sociedad, para tener el confort del individuo, pero ahí puede aparecer una amenaza. Entonces aparece lo siniestro. Vamos con los ejemplos y vamos con Silvina Ocampo. Ella tiene un texto que me parece fascinante. Sí que es verdad que algunos textos que tiene Silvina Ocampo, bueno, si la gente me quiere odiar, que me odie, pero yo tengo que decir lo que pienso. Tiene muchos, son cortitos, me gusta que sean cortos y me gusta que sean compactos, pero algunos tienen como un aire de ChatGPT con un toque humano. Pero luego hay otros que he ido encontrando que me parecen que son bastante sublimes. Por ejemplo, este que se llama Las fotografías, en el cual hay una niña que ha sufrido un accidente, hay una persona que va contando, ¿no?, en la voz narrativa, cómo están celebrando su cumpleaños y cómo hay el entorno familiar y las amistades de los familiares la van moviendo de un sitio a otro, vestidita de blanco, pero luego van apareciendo elementos siniestros, como que hablan de accidentes, como que le quieren hacer una fotografía con un abanico negro. Entonces
esas fotografías que son de celebración de su cumpleaños, pero también nos tienen un aire tánatos, ¿no? Como fotografías mortuorias. Y al final los familiares están preocupados por algunas de sus vicisitudes. Incluso hay un momento en que cuando descubren que la niña se siente mal o acaba de fallecer, que es el final del relato, hay gente que todavía está robando pastelitos de su pastel de cumpleaños. Por tanto, en ese cuento lo que tenemos es un ámbito familiar en el cual se describe de forma un poco pues desenfadada las situaciones de cómo le van haciendo fotografías a esta niña, pero veladamente, yo creo que aquí es muy importante, aparece la voluntad de los deseos de, digamos, las otras personas adultas que entran en confluencia en no tener suficiente cuidado por la persona infantil. Uy, una voz siniestra me ha aparecido. Y acaba falleciendo ante el descuido de sus propios familiares. Otro ejemplo, en otro cuento de Silvina Ocampo, es por ejemplo el cuento Cielo de Claraboyas, en el cual la narradora está hablando de un piso de arriba que se ve a través de una claraboya, donde una tía al final acaba golpeando a una niña que no le hacía caso o algo así. Y justamente más allá de que el relato ya nos retrotrae a lo siniestro, el hecho de que está narrado desde la visión de solo la parte que se ve de la claraboya, donde solo se ven los pies, donde solo se ve una parte de la totalidad, ¿no? Y esto es lo que estamos diciendo, todo lo que queda oculto respecto a todo aquello que realmente es. Al mismo tiempo que lo familiar, y entroncado con esto, otro de los ejemplos o categorías donde aparece lo siniestro es cuando aparecen elementos infantiles o aparecen personajes infantiles. Algunos de estos características pues entran en concomitancia con los diferentes relatos y aparecía también en el de las fotografías de Silvina Ocampo, pero podemos poner algún otro ejemplo como otro cuento de Silvina Ocampo que se llama La soga, en que habla como un niño juega con una soga hasta que la soga va cobrando vida, se convierte en una especie de serpiente fantasmagórica que acaba mordiéndole y acaba también matando a ese niño. Por tanto, una de las cosas de más calidez de lo que entendemos como existencia humana, como es la vida infantil, poniéndose en riesgo por amenazas que pueden ser, pues, de índole fantástico, pero también, no puedo obviar decir esto, pues no sé si la soga también siempre tiene esta forma fálica, la serpiente pene, no sé, bueno, quizá cosas de mi imaginación, pero todos estos elementos están ahí. Pongo otro ejemplo, en este caso de una escritora de la actualidad, no es la que voy a criticar, porque ya le critiqué el otro día, un poco constructivamente, espero que si oye esto, pues podamos rehacer nuestra amistad, posible futuro algún día, pero bueno, tengo que ser medio sincero, pero en este caso un cuento de Samantha Schweblin, que se llama Pájaros en la boca, y que es también una niña que tiene la costumbre, el vicio, me atrevería a decir, de comer pájaros vivos. Y entonces se relata cómo sus progenitores se adecuan a esta circunstancia de monstruosidad de lo inocente, ¿no? El ser que podría ser más puro haciendo un acto que sería propio, pues, de algún ser que fuera más monstruoso. Esto nos hace ver cosas, tanto de la infancia como de la visión de la adultez respecto a la infancia. Pero saliendo un poquito de ahí, también respecto a la pareja romántica puede aparecer lo siniestro. Ejemplos de estos, el cuento Ligeia de Edgar Allan Poe, donde nos narra una pareja, en este caso una mujer, respecto al protagonista que es un ente masculino, que él la narra como perfecta, pero luego también fallece por una enfermedad misteriosa y en unas segundas nupcias, cuando se casa, ve el rostro de su antigua amada en el rostro de la nueva, que también entra en una enfermedad. Entonces ahí lo puro, lo bello, también convirtiéndose, no sé si a través de lo sublime, lo siniestro no es lo sublime, pero sí que a través de ese sentimiento de algo bello que de repente se convierte en tenebroso. Otro ejemplo de Silvina Ocampo sería, por ejemplo, el cuento La voz, en el cual
una chica habla de su novio y dice que, bueno, que no se casa con él porque le parece fantástico, pero nota algo raro en su voz, algo como tenebroso. Y por ese simple hecho, pues ya no puede amarlo. El cuento termina, en este caso un poquito espasmódicamente, con la acción de que algo le pica en la garganta, sufre un accidente en la garganta y se queda mudo, y entonces ella dice, a partir de entonces lo pude amar. Bueno, no me parece el final más fantástico, Silvina, pero lo demás muy bien. Y lo siniestro, pues también con la vida de Silvina Ocampo, su vida de tensiones familiares, pues emergiendo a través de la literatura y dándonos ejemplos para transitar este fenómeno que yo creo que nos afecta a todo el mundo y que va más allá de lo terrorífico, porque al final cuando sentimos miedo ante una amenaza real, pues es una función biológica que podemos entender y es funcional. Cuando aparece un monstruo en una película como el Frankenstein de Mary Shelley, puede tener rasgos de lo siniestro cuando habla con los infantes, pero de por sí aparece algo monstruoso, algo terrorífico. Lo siniestro es aquello que aparece en los intersticios, ahí donde no crees que hay peligro, ahí aparece lo siniestro. Dice esto algo de tu vida. Y para finalizar estas categorizaciones, me gustaría también, referir una que me parece obvia, pero en lo siniestro también aparece lo mortuorio, ¿no? Antes veíamos, era un cumpleaños, ¿no? Pero si fuera un entierro o algún tanatorio, ¿no? Entonces, todos estos elementos de muerte o escenas donde la muerte aparece de una forma u otra, nos conducen otra vez al sentimiento de lo siniestro. Y aquí es donde voy a hacer una pequeña crítica a un autor actual, que escribe bien. Siempre que digo que alguien escribe bien, ya vamos mal, ¿no? Pero en este caso sería Mariana Enríquez, que está teniendo mucha fama y se lo merece, pero he encontrado dos cuentos suyos, como por ejemplo El desentierro de Angelita, que está bien escrito, y hay una niña que es desenterrada, ¿no? Que se desentierra como un fantasma, entonces aparece ahí la descripción de la niña como una especie de zombie, lo siniestro, ¿no? Un personaje infantil representado con unos rasgos y unas significaciones de tánatos. Pero no cierra bien el cuento, está bien escrito, pero tendría que encontrarle un reverso que aportara algo más que la niña persigue a la otra personaje, no sé, le faltaría un poco de ingenio en el cierre final. A pesar de que ya digo que evidentemente escribe muy bien esta escritora, haciendo enemistades, no sé por qué. Y luego, por ejemplo, otro cuento que también he leído de ella, ya la leeré más, que todavía no lo he leído suficiente para poder ahondar en su literatura, pero hay otro que se llama Cuando hablábamos con los muertos, donde aparecen unas niñas también contactando a través de una ouija pues con espíritus. Lo siniestro, perfectamente en el cuento, también en la vida donde hayan sucedido este tipo de acciones o de situaciones, y por tanto mezclando pues sensaciones que a lo mejor no nos hablan de contactar con espíritus, sino nos hablan de los propios fantasmas que tenemos. Ahí la niña al final, una niña señalada como que le aparece el hermano también, pero era un fantasma, no sé, un lío, porque yo creo que también le falta un poquito de cierre a ese cuento, a no ser que a mí se me haya escapado algo, pero en cualquier caso, elementos de lo siniestro. Entonces, vemos que es esa conjunción entre el Eros y el Tánatos, ¿no?, que aparecen conjuntamente, pues sin poder separarse, nuestra necesidad de vivir, de que la vida se regenere, de que tengamos procesos afectivos que hagan que la vida pueda ir más allá, pero también esa sombra juniana, ese unheimlich, ese ominoso, ¿no?, ese siniestro que aparece en el sentido de también a veces querer que cese la propia existencia. Me estoy acordando ahora también de un cuento de Cortázar que se llama, creo que, El Omnibus, y en el cual hay un niño que sus padres, su padre-madre, le obligan a ir a pasear a una especie de hermano gemelo, de doppelganger, que sería otra de las características, ¿no?, que no se acaba de describir muy bien lo que es, pero él se siente que está obligado a tener que pasear
a esa especie de monstruito que es un poco como su propia sombra, ¿no? Hay un momento que dice, ¿por qué me obligan? Ojalá estuvieran muertos, ¿no? Y ahí aparece esa voluntad de Tánatos hacia la otredad, hacia esas personas que dominan tu voluntad y la someten. Y tú, para ser libre, para poder tener tu propia voluntad existencial, preferirías que todo eso cesara. O por ejemplo también, y último ejemplo ya, y cerramos, un cuento que me parece magnífico de Patricia Erles, ahora no sé si he pronunciado bien su nombre, que se llama El juego, donde hay una niña que parece que tiene una hermana gemela que le hace jugar al juego de la muertita, ¿no? Entonces hay diferentes elementos y luego se descubre de que en realidad ella es la niña, que su hermana gemela ha muerto, como le revela al final su madre, y que solo está en su imaginación, y ella dice, estoy segura de que me lo dice a mí, como diciendo, es que a lo mejor soy yo la que pudiera estar muerta, ¿no? Y ahí vemos también que esa dialéctica con la muerte nos hace aparecer lo siniestro en nuestra capacidad de no saber si existimos o no, de si podría, o de tener la muerte inminentemente en cada instante. Bueno, pues estos son un poco los elementos que quería comentar de lo siniestro. La gente que quiera participar en el concurso de relatos, pues estaría bien que nos mandara un cuento con esta temática, con las directrices o las propuestas que aparecen en el cajón de comentarios. También podéis aprovechar para suscribiros y darle al me gusta. Y entonces buscar también, sí, un cuento de lo siniestro que sea bello, pero también que pueda encontrar algún reverso diferente, más allá pues de estos cuentos que hemos ido citando. Pero bueno, que fluya la inspiración. La verdad es que también me he ofrecido una selección de cuentos que me parecen bastante sublimes, y creo que lo importante es esto, ¿no? Que la literatura también refulja de algún modo, y que compartamos pues esta forma de creatividad y de encuentro a través de la literatura, a través de la escritura y a través pues también de la gente que escribe y que nos hace pensar en el mundo y en la realidad. Saludos, me despido con la palabra que significa abrazo en latín, que es amplexus.